Buenas noches, doctores. Vamos a esperar 5 minutos para dar inicio a este webinar. Gracias.
Buenas noches a cada uno de los participantes que nos acompañan en el evento de hoy, que es auspiciado por el régimen Colgate Ortogard. Mi nombre es Sandra Ojeda y les doy la bienvenida a este webinar a nombre de Colgate Palmolive Perú. Antes de iniciar con el tema de esta noche, me gustaría comentarles que tenemos 4 promociones exclusivas para los asistentes que nos acompañan hoy, y al finalizar la sesión científica tendremos unos minutos para explicarles cómo pueden acceder a ellas. Esta noche está con nosotros la doctora María Beatriz Ferro, encargada de los asuntos científicos de Colgate para la región andina, y será la responsable de liderar esta primera parte científica, moderando la ronda de preguntas, que será al finalizar la presentación del doctor Renzo Valverde, quien es nuestro invitado esta noche. Doctora María Beatriz, un gusto tenerla con nosotros y la dejamos con nuestros participantes. Muchísimas gracias, Sandra. Un agradecimiento especial al equipo de Colgate Palmolive Relaciones Profesionales Perú. Un saludo especial a los colegas de Perú que nos están acompañando y al doctor Renzo, a quien tengo el gusto y el honor de presentar. La conferencia con la que nos va a acompañar el doctor Valverde es sobre tratamiento interdisciplinario ortodóntico periodontal. Desde luego, para acompañar todo este tratamiento, pues estamos precisamente siendo auspiciados por la línea Ortogard, que es una línea de productos de cuidado oral especializados de Colgate, como la mayoría de ustedes ya conocerán. Entrando ya en la parte científica y de contenido académico, como les decía, tengo el gusto de presentar al doctor Renzo Valverde Montalva, nuestro conferencista de hoy en este tema. Y el doctor es odontólogo especialista en ortodoncia, es magíster en estomatología, tiene un certificado en ortodoncia avanzada por la Fundación TWIT para la investigación y enseñanza en ortodoncia en Tucson, Arizona, Estados Unidos, y un certificado por la Straight Wire Lock Friction System, Synergy SWLF, en Santiago de Compostela, España. Doctor Valverde, es todo un gusto tenerlo con nosotros. Estamos totalmente seguros de que su conferencia va a ser de mucha utilidad y de mucho gusto para nuestros participantes en la noche de hoy. Bienvenido. Muy bien, gracias, doctora Ferro. Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es para mí un verdadero placer poder estar aquí con ustedes en esta noche de compartir experiencias y de aprendizaje. Quiero agradecer la invitación del Comité Científico de Colgate Palmolive a través de nuestras amigas, las doctoras María Beatriz Ferro y la doctora Sandra Ojeda, quienes hacen posible mi participación para poder conversar sobre tratamiento interdisciplinario en el paciente ortoperiodontal. Desde hace algunos años, y cada vez con más frecuencia, están recurriendo a las consultas ortodónticas un grupo de pacientes distintos. Ya no son los niños y adolescentes que siempre recurrían al ortodoncista, ¿cierto? Son adultos jóvenes, entre 25 y 45 años, son CEOs de empresas que, bueno, quieren verse bien. Piénselo. El paciente adulto ortodóntico ya no es solamente el caso quirúrgico de clase 3 que acude a la consulta del ortodoncista.
Y no es que haya disminuido el grupo de pacientes niño-adolescente. Lo que ha ocurrido es que el grupo de pacientes adulto joven, 25, 45, incluso más, la mayor de mis pacientes tiene 74 años. Entonces, este grupo avanzado en edad, adulto y adulto mayor inclusive, se forma, ¿por qué? Porque muchos estereotipos y barreras han sido rotas, especialmente por artistas de cine, modelos, aparecen con brackets en las pantallas, deportistas y hasta personalidades políticas mundiales, ¿no? El verse delgado es verse bien, eso transmite una imagen positiva. Entonces, está la necesidad de verse bien en ellos, hay la posibilidad de mejorar estéticamente y elevar la autoestima del paciente común y corriente, y hoy las personas pueden mejorar y quieren hacerlo. Véalo así, la salud está de moda. Gimnasios, cirugías estéticas, extreme makeovers, con nueva tecnología, ayudan a que esto sea posible, que sea un tratamiento más amigable. La tecnología está de nuestro lado y los pacientes adultos quieren mejorar. Los avances en ortodoncia han sido importantes desde la década de los 80, ¿no? Finales de los 70 ya Andrews con sus brackets de arco recto, sus brackets programados, facilitaron tremendamente el tratamiento ortodóntico en la fase de acabado. Esto eleva el estándar enormemente y al mismo tiempo facilita el tratamiento del ortodoncista. La adhesión de Bonocore, ya no necesitamos bandas. Antes, en la década de los 70, todavía se bandeaban de molar a molar. El Nitinol de Bühler, ¿no? Y el alambre superelástico o pseudoelástico, mejor dicho, de Miura, hacen posible pues una ortodoncia más amigable, tanto para el ortodoncista como para el paciente. Y luego llegaron los dispositivos de anclaje temporal, ¿no? También llamados mini tornillos o implantes ortodónticos. Estos han roto esquemas, han abierto nuevas posibilidades en el tratamiento ortodóntico, especialmente para los pacientes sedéntulos, para los pacientes protrusos. Hoy en día son posibles acciones clínicas antes impensables, ¿no? Hacer disyunción en pacientes adultos. Esto es genial. Y finalmente los brackets de baja fricción, ¿no? Brackets de fricción regulable, brackets de baja fricción que reducen haciendo el tratamiento de manera, resultando un tratamiento más amigable para nuestros pacientes. Y no solamente está eso, el grupo de pacientes adultos se ha acercado también porque hay brackets estéticos. Esto ha abierto un mercado nuevo para el ortodoncista. Brackets estéticos de baja fricción, brackets palatinos, brackets que no se ven, brackets que cada vez molestan menos. Todas estas herramientas hacen posible que el paciente que antes no quería saber nada de la especialidad, ¿qué voy a usar brackets a esta edad? Hoy en día estén en nuestra sala de espera esperando por una atención. Cada vez aparecen más cursos dirigidos a mejorar las condiciones estéticas de nuestros pacientes, pero esto no es hecho siempre con la responsabilidad del caso. Se promocionan tratamientos con carillas, sin previa ortodoncia, cosa que no siempre es posible. Imaginen hacer un tratamiento con carillas en un paciente con una maloclusión clase 2, división 1, con apiñamiento en el sector anterior, pues las carillas estarían saliéndose de la boca. O en un paciente con mordida profunda, en un paciente con una maloclusión clase 2, división 2, o en un paciente con una maloclusión clase 3, hagamos carillas para ese lateral, imposible. Esto resultaría en un verdadero desastre y esto es lo que sucedió con nuestro primer caso, con el primer caso que vamos a presentar. Esta es una joven, actualmente es una modelo, es una modelo que vive en Australia y se presentó en nuestra consulta con 24 años hacia el año 2016, ¿no? Diciéndonos que necesitaba un tratamiento ortodóntico, había tenido carillas en las piezas 1-2 y 2-2, quería que se le retirasen porque algo raro está pasando con sus encías y no ve que su sonrisa sea del todo armónica. Tiene un excelente perfil, ¿cierto? Entonces nuestro tratamiento no va indicado sobre extracciones con la intención de modificar el perfil. Habría sufrido tempranamente un golpe en el mentón
muy joven, ella niña, cayó y se golpeó el mentón y eso originó una fisura condilar que le trajo problemas articulares, ¿no? El odontólogo en su momento, además de hacer las carillas, porque mamá la llevó al ortodoncista, ella no quería ortodoncia. ¿Y en qué resultó esto? Esto resultó pues la decisión de ella misma acudir a un ortodoncista con la intención de hazme las carillas, no quiero ortodoncia, y estos son los resultados. Entonces, ¿qué vemos? Encías edematosas, ¿cierto? Sangrantes permanentemente, han colocado una gran cantidad de resina. Nosotros le mostramos distintos modelos de diferentes maloclusiones y le preguntamos, ¿cuál crees tú que se parecería más a tu boca antes que te hicieran las carillas? Y nos señaló una maloclusión clase 2, división 2, es decir, incisivos vestibularizados, laterales vestibularizados, los centrales palatinizados, lo descrito por Ángel, ¿no? Vemos que es una subdivisión izquierda, el lado izquierdo está en clase 2, el lado derecho está en clase 1, y observamos además que le han sido agregados sobre los molares y premolares una gran cantidad de resina. Esto es con la intención, según el mismo odontólogo que la trató de carillas, de equilibrar su oclusión dada la laterodesviación que presentaba y la fisura condilar que había causado problemas a nivel de articulación. En las radiografías panorámicas veo unos terceros molares. Cuando vean un tercer molar en relación a una raíz de un segundo como este superior, retiren el tercer molar, el cordal, antes de colocarle el tubo al segundo, ¿no? Es algo a lo que hay que estar atento. Vemos una gran cantidad de resina compuesta de composites sobre los incisivos superiores. Y en las radiografías laterales vemos de que es una relación esquelética clase 1, es normodivergente, un tercio inferior algo aumentado, y tiene los incisivos superiores algo verticales, ¿no? Evidentemente esto no es un dato totalmente certero o fidedigno porque han habido tallados acá sobre los dientes, hay una gran cantidad de resina compuesta, entonces, sin embargo, es una ayuda, ¿no? Y los incisivos inferiores sí tienen una adecuada inclinación, ¿no? Están sobre los 90 grados que nos dice Puig deben tener. Tenemos una discrepancia superior de 3 milímetros, entonces un inferior de 6, y no podemos aplicar ningún análisis de Bolton, ni el anterior ni el total, porque no permite pues la cantidad de composites el poder realizar estos exámenes complementarios. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema acá no es el alineamiento de dientes, no es tanto el arco de sonrisa, la línea de sonrisa, nuestro problema son las encías. Entonces aquí lo que tenemos que hacer no es nivelar los dientes. Lo que debemos hacer nosotros, dada la cantidad de composites, es retirarlos y luego nivelar encías. Entonces, antes de la instalación de brackets, ¿qué suele hacer el ortodoncista? ¿Qué dicta el protocolo de trabajo del ortodoncista? Como paso previo a la instalación de brackets, debemos preparar los dientes de tal manera que los bordes incisales sean bordes regulares, sean bordes nivelados, y esto se puede hacer por desgaste si es que es mínimo, o puede hacerse por aposición, por agregado de composite. En todas las prescripciones de brackets, para instalarlos correctamente, debemos de tomar como referencia la mitad de la longitud de los incisivos centrales. Pero ¿qué hacemos en casos como este? Donde los dos incisivos tienen longitudes distintas. Aquí no se trata de nivelar los bordes incisales, aquí se trata de nivelar las encías, la gingiva. Si el fondo de surco del diente más corto es profundo, hay una gran cantidad, ¿no?, de milímetros al sondaje, entonces lo que toca hacer es una plastía gingival, una gingivoplastía, y problema resuelto. Pero, ¿qué hacemos si la profundidad de surco de ambos incisivos centrales es la misma? Entonces aquí tocará nivelar las encías y no los bordes incisales. La referencia será tomada en función a la gingiva y no al borde incisal en el diente más corto, de tal manera que la encía del diente más largo, en este caso la pieza 1-1, se nivele con la pieza 2-1 y luego tocará agregar resina compuesta o hacer un recorte del incisivo más largo, ¿cierto? Eso es lo que dice el protocolo y eso es lo que vamos a hacer. Lo primero es retirar la resina compuesta de los dientes y esto es lo que nos queda. Nos quedan dientes pequeñitos. ¿Por qué? Si recordamos lo que es una maloclusión clase 2, división 2,
Es una maloclusión donde los laterales están vestibularizados, los centrales están patinizados. Entonces, para darle arco de sonrisa, han colocado una gran cantidad de resina en los centrales y han recortado los laterales que estaban hacia afuera, que estaban vestibularizados, de tal manera que los han podido nivelar y luego colocar pues una gran cantidad de resina compuesta además para obtener las carillas, en un caso donde primero se debió hacer ortodoncia. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomamos como referencia la distancia del centro del bracket a la gíngiva de los centrales. Le quitamos medio milímetro, ¿no? Digamos, si es 10 la longitud del central, colocaremos el bracket de los centrales a 5 de la encía y el bracket de los laterales será colocado a 4,5 de la encía. La idea es empezar a nivelar no los dientes, sino la gingiva. Y miren, solamente al mes de tratamiento con alambres de nitinol empezamos a lograr nivelar las gingivas. Agregamos algo de resina compuesta. Estas son restauraciones provisionales sobre los laterales para que la joven no se vea con estos microdientes, ¿cierto? Y esta resina compuesta, a medida que los laterales vayan a ir extruyéndose, los vamos a ir recortando. Entonces aquí vemos en la fotografía inferior del lado izquierdo de sus pantallas cómo los laterales, aquí ya hemos recortado uno, el 2,2 y el 1,2 toca recortarlo, de tal manera de conseguir pues, una apariencia estética durante el tratamiento, ¿no? No sacrificar la estética durante el tratamiento. Luego hemos pasado a colocar los brackets inferiores, ¿cierto? Y finalmente retiramos los brackets. Al retirar los brackets, ¿no? Retiramos también el composite que se había agregado, ¿no? Mejoramos la condición de las carillas, pero ojo, estas no son las carillas definitivas. Las carillas definitivas, a ellas se las hicieron en Australia, que es donde vive actualmente, según sé. Entonces, ¿qué toca hacer ahora? Toca reposicionar los brackets, ya buscar alta estética. Vamos a reposicionar los brackets de centrales y laterales, de tal manera de que los centrales queden algo más extruidos. Si nosotros tenemos una imagen que les mostramos a los pacientes, ¿no? Donde les decimos, bueno, esto es lo natural, los laterales están medio milímetro sobre los centrales, esto es lo que está un poquito de moda hoy en día, los centrales sobreextruidos, ¿no? Hay personas que les gusta, hay personas que no. Y no los sobreextruyan tanto los centrales, porque si nosotros sobreextruimos los centrales, puede comprometer los movimientos de lateralidad. Entonces hay que estar atentos a eso, ojo. Y finalmente esto que es el flush, ¿no? Que es laterales centrales caninos a la misma altura, que no es lo mejor. Entonces tratamos de orientar al paciente sobre lo que es una línea de sonrisa profunda, una línea de sonrisa muy curva, y luego reposicionamos los brackets de acuerdo a la necesidad que plantea el paciente. Entonces, si ustedes ven en sonrisa, luego del tratamiento, y esto es sin las carillas definitivas todavía, solamente con el retoque a los composites, ¿cierto? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia a nivel del margen gingival. Aquí no solamente hemos alineado y nivelado dientes, hemos nivelado encías, ¿no? Si comparamos con la vista inicial, vemos que la gingiva de los laterales está más apical que la gingiva de los centrales. Si vemos la vista del lado derecho, la vista final, tenemos una encía más armónica, ¿no? Donde va central, lateral, canino. Y esto es simplemente el colocar bien nuestros aparatos de ortodoncia, ¿no? Le hemos cambiado la vida a esta joven, hemos retocado y remozado su sonrisa, ¿no? Y este sería como vive actualmente. Nos hemos atrevido a hacer una clasificación del paciente ortoperiodontal, ¿ok? El primero de ellos es el paciente con necesidad de fisioterapia oral. Esto particularmente en el campo de la odontopediatría, que se hacía hasta hace algunos años, hasta hace 10 o 15 años. El paciente de primera fase, nunca se le sacaban los brackets, se le colocaba el famoso 4x2, ¿cierto? Bracket sobre los incisivos, bandas o tubos sobre los molares, y luego el odontopediatra, el ortodoncista, lo que hacía
es que esta fase iba en continuidad con la segunda, entonces erupcionaba la cúspide del canino y ya le quería poner el bracket. Entonces era un paciente cansado, un paciente aburrido de brackets. O un paciente que está sobre el pico de crecimiento adolescente, entonces hay hormonas ahí que favorecen la permeabilidad de los vasos sanguíneos y aquello que haría, pues, de repente en un adulto significaría poca cosa, en un adolescente hace un problema tremendo. Sumémosle a esto una persona que no lava sus dientes. Entonces, a nadie le gusta atender a un paciente en estas condiciones, un paciente con los dientes sucios, un paciente en el cual sacamos los alambres y están llenos de restos de alimentos, de residuos. Para ello, sugerimos, primero, entregarle un set de limpieza, un kit de limpieza, como lo que ha mostrado la doctora Sandra al comienzo, ¿cierto? Tener reveladores de placa a mano de nuestros pacientes. Entonces llega el paciente, vemos que no se ha lavado los dientes, le decimos, por favor, anda, lávate. Ese no es mi trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿no has traído el cepillo? No te preocupes, aquí vendemos cepillos. En la consulta tenemos una vitrina. Nosotros le obsequiamos un set de limpieza al paciente y le decimos, esto tienes que llevarlo a todo lado. Si es el paciente adulto, debes de tener un set de limpieza en el auto, uno en la oficina, ¿no? Uno en la casa de tu mamá, otro en casa, y todos deben estar en buen estado. No lavarnos los dientes después de comer una galleta, tomar un jugo de papaya, es como ir al baño y no lavarnos las manos. Diciéndole esto, el paciente entiende el mensaje. ¿De acuerdo? Pero siempre vamos a tener los pacientes problemas. Entonces, a ellos, no te has lavado los dientes, le damos un revelador de placa, se va al baño, lava los dientes, y es que no trae el cepillo, el segundo o tercer cepillo que tiene que comprarnos, yo les aseguro de que va a cargar con su kit de limpieza, ¿no? Y es aquí donde Colgate nos alcanza, pues, estos 3 productos de última generación, ¿no? Un colutorio, una pasta dental, y un cepillo muy novedoso. El colutorio de la línea Orthogar contiene fosfato acidulado y fluoruro de sodio al 0.04%. Esto previene las lesiones de mancha blanca hasta en un 58%, o sea, más de la mitad. Tenemos también dentro de este trinomio la pasta de dientes Orthogar, que contiene citrato de zinc, es un agente antibacteriano, que puede reducir el sangrado de encías hasta en un 66,7% y reduce hasta en 50,2% la cantidad de bacterias del biofilm. Después de tan solo 6 meses de uso continuo, ¿cierto? Logra reducir los porcentajes en más de la mitad. Esto es genial. Hasta hace algunos años era impensable. Además contiene 1.450 partes por millón de fluoruro para ayudar en la prevención de caries. Y finalmente el cepillo Orthogar. El cepillo Orthogar no solamente es un cepillo acanalado, el típico cepillo de ortodoncia, ¿correcto? Que además de ello tiene cerdas multinivel, es decir, son cerdas que tienen distintas características. Y las de la zona más interna, las de la capa interna, son muy delgaditas, miden una centésima de milímetro, y esto permite al cepillo llegar a zonas donde otras cerdas, donde los cepillos que no tienen estos distintos tipos de cerdas no pueden llegar. Básicamente lo que hace el cepillo Orthogar es abrazar al bracket e introducirse por debajo de los aparatos de ortodoncia, permitiendo una mejor limpieza. La idea de este trinomio de Colgate es prevenir la instalación de problemas crónicos en nuestros pacientes, problemas como el que mostramos aquí. Paciente que no se cepilla, va a llegar un momento en que la encía pues ya está sobredimensionada, se ha agrandado, es una encía que no responde ya al cepillado, por más que se cepille este paciente, esa encía no va a reducir de tamaño, ya no sangra, y hasta tiene algo, una especie de puntillado, ¿no? Entonces aquí lo que toca solamente es hacer ya una labor profesional que puede evitarse, ¿no? Podemos quitarle un poquito de trabajo pesado a los periodoncistas y dejar que se dediquen a labores más finas, ¿no? A labores que son más simpáticas para ellos. Esto es nuestra responsabilidad, que entendamos eso con claridad. El paciente debe de ser orientado por el ortodoncista sobre cómo lavar sus dientes, ¿no? No solamente por el dentista general. Nosotros debemos reforzar esto
¿no? Indicándole al paciente una técnica de VAS modificada ideal para llegar al fondo de surco y poder limpiar los aparatos de ortodoncia, ¿no? Y entregarle herramientas como la pasta de Ortogar, como el colutorio, ¿cierto? Que pueden servir como complemento a la higiene dental. Entonces, después del paciente con necesidad de fisioterapia oral, tenemos un paciente con una gingiva particularmente gruesa. Observen la gingiva de este paciente. Primeros y segundos premolares. Esa en sí está completamente sana. Tiene puntillado, no sangra, pero sin embargo yo sondeo y me voy más de 3 milímetros en dirección apical. Entonces es un diente, entre comillas, parcialmente erupcionado. Toca hacer algún tipo, ¿cierto? Sea con láser, sea con electrocauterio, o sea con bisturí, algún tipo de cirugía periodontal que permita descubrir la corona del diente y podamos colocar nuestros aparatos de la mejor manera, ¿sí? Yo he visto casos donde el bracket se ha colocado directamente sobre la encía o bajo una encía sana, y luego han introducido una cantidad importante de material de composite debajo de la encía y esto ha reaccionado de muy mala manera. Luego tenemos el paciente periodontal controlado. Es un paciente que ha tenido enfermedad periodontal, ha acudido a un periodoncista, a un profesional, y es remitido para algunos detalles. Por ejemplo, esta señora de 47 años que ha tenido un retratamiento, o sea, ha tenido un tratamiento en ortodoncia entre los años 80, 82 y 86, donde se le extrajeron 4 primeros premolares, pero el problema de toda su vida es este gap entre los incisivos centrales, un punto de contacto muy alto, ¿ok? Y luego ha tenido ya resecciones gingivales, ¿cierto? Ha tenido algunas abfracciones también localizadas, tiene un buen perfil, a pesar de tener un tercio inferior aumentado, ¿cierto? Sobre la norma, tiene un buen perfil. Y en las fotografías intraorales observamos distintos problemas periodontales, ¿no? Observamos acumulación de sarro en la parte inferior, por más que se cepilla, aparentemente las dietas en algunos pacientes favorecen el acúmulo de sarro en ciertas zonas, ¿sí? Tenemos también retracción de los márgenes gingivales, especialmente en el cuadrante 2, y tenemos ese gap, ¿no? Esa brecha que el paciente es lo que trae a consulta. Entonces, colocamos los aparatos de ortodoncia, no vamos a colocar aparatos en los molares, esto se trata simplemente de cerrar el gap. Entonces, lo que hacemos es un desgaste en la zona proximal entre los dos centrales, desgastamos primero con lijas y luego con fresas de fisura o con discos diamantados, ¿no? Y lo que hacemos es, en lugar de tener un punto de contacto a nivel del borde incisal, lo que estamos haciendo es lograr una superficie de contacto. Esto es una superficie de contacto entre los centrales y no un punto de contacto. ¿Correcto? Luego del manejo con cadenas elastoméricas se cierran los espacios y miren cómo hasta la altura de la gingiva logra mejorar. ¿Correcto? Si nosotros orientamos bien el tratamiento, podemos mejorar hasta la altura gingival. Hacemos también otro tanto a nivel de los centrales laterales del cuadrante 1 para cerrar estos pequeños espacios. Y finalmente toca hacer un colgajo, ¿cierto? Toca hacer un colgajo, la doctora Moses nos ayuda con esto, entonces saca algo de gingiva, entiendo, del paladar y la coloca sobre el cuadrante 2. Es un colgajo. Y es que los periodoncistas hoy en día están haciendo maravillas, ¿no? Cosas geniales. Están remozando las encías gracias a colgajos, no solamente, sino también a productos que colocan por debajo de los colgajos. Productos como plasma rico en plaquetas, como hueso liofilizado. Están haciendo cirugías de desplazamiento de cénits. Están recolocando los cénits, ¿sí? Y esto, pues, para el paciente significa ventajas que años antes eran impensables, ¿no? El resultado aquí a 60 días de la cirugía es, pues, alucinante si comparamos el pre y el post. Hay un rejuvenecimiento gingival, y eso es lo que hemos hecho también en el caso de esta paciente, ¿no? Un rejuvenecimiento gingival. Si podemos observar las condiciones de sonrisa pre y post tratamiento, es otra persona.
Vamos a ver otro paciente. Esta es una paciente con una necesidad aún mayor. Tiene una mordida invertida, lateralizada sobre el lado izquierdo. No hay antecedentes de relaciones clase 3 de mordidas invertidas en su familia. Tiene un perfil recto, ¿no? Ligeramente convexo, casi recto, algo protruso. Es un buen perfil, es un perfil en el cual no sería una buena idea hacer extracciones con la intención de retruir los labios. Y tenemos varios problemas aquí, ¿no? Tenemos varios problemas. Entonces hay una corona, por ejemplo, sobre una pieza 2-1, hay problemas periodontales en el arco inferior, la mordida invertida, ¿no? En la zona de caninos e incisivos, en el lado izquierdo, y tenemos también, pues, es una boca algo descuidada, ha sido remitido por un periodoncista, y tenemos, pues, restauraciones, estas restauraciones están desbordantes, algunas de ellas fracturadas, filtradas, ¿cierto? Hay que cambiarlas. Una boca donde han habido pérdida de varias piezas dentarias, tratamientos de conducto, ¿sí? Y es una paciente que no tiene pues 60 años, 65 años, es una boca un poco envejecida. Relación esquelética clase 1, hiperdivergente en este caso, incisivos superiores e inferiores con buena posición e inclinación. Entonces no hay una discrepancia significativa, ¿no? Son 4 milímetros en el arco superior y no hay discrepancia en el arco inferior, lo cual nos lleva a un plan de tratamiento sin extracciones. Si es una boca donde se han perdido piezas dentarias, donde hay enfermedad periodontal, tratemos de llevar esto adelante, de sacar esto adelante sin extracciones, por favor, ¿no? Entonces, después de cambiar las restauraciones, cambiar esa corona, atender la parte periodontal ya está atendida, recién colocamos los aparatos. Entonces, lo primero que intentamos hacer es lograr que los dientes superiores cubran a los inferiores. Debo de ganar algo de overjet. Entonces, vamos a colocar arcos sobreextendidos. ¿Ok? Los arcos sobreextendidos, aquí. Noten que el cuadrante 1, el lado derecho, de central a molar, están amarrados en 8, están ligados, están sujetados con alambre de ligadura. Esto es para el potencial de mi arco, para que el potencial de mi arco se manifieste sobre el lado donde está cruzada mi mordida. ¿Ven? Entonces, si hacemos las cosas como señala el manual, esto responde rápidamente y al poco tiempo estamos logrando descruzar la mordida. ¿Correcto? También vamos a hacer algo de stripping, como hicimos en el caso anterior, entre los dos centrales, recuerdan, pero esta vez lo vamos a hacer entre los dos centrales inferiores. Aquí pueden ustedes observar que hemos hecho algo también de stripping para reducir este gap. Y no es que estemos recontorneando la papila o dándole oportunidad al hueso que crezca, no, acá simplemente estamos cerrando la brecha, esa brecha triangular, ¿no? Igual que hicimos en el caso anterior, no estamos haciendo absolutamente nada sobre la parte periodontal más que reacomodar los dientes y de esa manera poder cerrar, ¿cierto? La brecha periodontal. Logramos descruzar la mordida y vamos sobre el cierre de espacios, ¿sí? Esto ya es de rutina, ya es tratamiento rutinario, ¿correcto? Las coronas que colocamos sobre las piezas tratadas endodónticamente deben ser coronas con cementado definitivo, ¿de acuerdo? Deben ser coronas con cemento definitivo, coronas que respeten el eje de nuestros dientes. Y podemos nivelar acá también los cenits, ¿sí? Podemos nivelar acá también los cenits, podemos intentar extruir un poco más el central, el 2-1, de tal manera que se puedan nivelar los cenits de los centrales. ¿Correcto? Entonces podemos hacer algún doblez ahí para que ya luego la colocación de carillas sea algo más sencillo. Hay un gran cambio, ¿no? Hay un cambio importante en la sonrisa de nuestra paciente después de colocadas las restauraciones. Se ha tratado la parte protésica, se ha tratado la parte periodontal, se ha tratado la parte protésica, la parte periodontal, y estamos pues atendiendo necesidades de alto nivel en nuestra paciente. ¿Correcto? Luego tenemos el paciente comprometido periodontalmente. Un paciente ortodóntico,
¿sí? En el cual no se ha hecho un buen diagnóstico, no se ha hecho un buen plan de tratamiento, y así como cuando se cometen errores cuando se extraen dientes en casos donde no se deben extraer, también se cometen errores cuando no se extraen dientes en casos donde se deben extraer dientes. Y este es un ejemplo. Hay límites biológicos para el movimiento dentario. Los dientes no se pueden mover dentro de la sínfisis indefinidamente. Ese es un caso tratado ya por un ortodoncista donde se está saliendo la raíz, ¿cierto?, del diente. Entonces, son situaciones que no deberían ocurrir. Este es otro caso. El paciente llega con un sangrado, tiene una higiene relativamente buena en todos los dientes, excepto a nivel de los centrales. Notamos encías enrojecidas, movimiento dentario, y básicamente se le están saliendo del hueso los centrales. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que cuando se envió al paciente para un raspaje, listaje radicular, para ver qué estaba ocurriendo ahí, se encontró una liga, ¿cierto? Y esta liga se le había colocado ya hace buenos años un amigo de papá, entre comillas, ortodoncista, con la buena intención de cerrar el gap, la brecha que tenía entre los incisivos centrales, pero simplemente por la forma usada de los dientes, la liga se empezó a deslizar hacia los ápices y empezó a sacar los dientes del hueso, y esto es lo que empezó a ocurrir, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el daño, ¿cierto? Y cómo con el tratamiento periodontal esto logra mejorar. Entonces, este tipo de recomendaciones que a veces aparecen como ejercicios simples, soluciones y tips que nos pueden ayudar a mejorar colocando ligas, no es lo mejor, ¿de acuerdo? No es lo mejor. Vamos a ver ahora algunos casos sobre tratamiento simple, movimientos dentarios simples que podemos hacer en ortodoncia, ¿sí? Primero, estos casos generalmente son referidos por protecistas, por periodoncistas a nuestra consulta. Y lo que hacemos aquí es extruir este diente, el diente problema, que puede tener pues, caries infraósea, fracturas en el tercio radicular coronal, perforaciones iatrogénicas de algún tipo, ¿sí? Y encontramos casos como este, donde no hay un margen de tallado sobre tejido blando, ¿cierto? O perdón, sobre tejido dentario. Entonces, esto se tiene que realizar una preparación ortodóntica antes de la instalación de coronas. Es lo mejor. De otra manera, llevaría pues a la gingivoplastía, a la osteoplastía, y debemos instalar acá postes de fiberglass cementado con cemento definitivo, respetando los ejes ideales de los dientes, respetando en lo posible la anatomía, ¿no? Tomamos dos piezas adyacentes al diente problema y lo que vamos a hacer es una extrusión forzada de este diente. ¿Correcto? Vamos a hacer una extrusión forzada de este diente. Vamos a recortar luego el diente problema o la corona provisional del diente problema y vamos a ir extruyendo progresivamente esta pieza. De tal manera que podamos lograr finalmente un margen detallado en estos dientes, ¿no? Podemos lograr un margen detallado y nuestro caso puede tener un mejor final, ¿cierto? Que si simplemente nosotros pues fuéramos sobre la solución sencilla de plastía gingival, ¿cierto? Y esto significaría pues una mejoría en la salud periodontal de nuestro paciente, en la estabilidad de la corona a mediano a largo plazo. Vamos a ver ahora otro tipo de casos, ¿sí? Sobre verticalización de molares, ¿no? En el caso de esta paciente, pues caprichosamente un segundo molar ha quedado retenido en esta posición. Una paciente con muy buena higiene, nunca había perdido un diente, se formó la segunda, la 4-7 en esa posición caprichosa, retenida contra la primera, y la tercera jamás se formó. Entonces ahí tenemos la pieza problema. Y lo que hacemos es colocar aparatos de ortodoncia y verticalizar la pieza. ¿Cómo verticalizamos esta pieza? Con la ayuda de cantilevers, con la ayuda de palancas. Noten ustedes que la palanca es bastante larga. Otro caso similar, donde acá tenemos sí defectos periodontales que son visibles ya desde la radiografía panorámica.
Aquí hay, ¿no?, un fondo de surco muy profundo, una inserción epitelial larga, porque esto ha sido ya motivo de tratamiento periodontal. Entonces, cuando verticalicemos esta pieza, vamos a tener movimiento dentario. ¿De acuerdo? Entonces, verticalizamos esta pieza con cantilevers, con palancas, y vean ustedes cómo están curvas. ¿Sí? Vean cómo están dispuestos de forma curva. Hay una gran tensión en el cantilever. Imagen del 5, imagen del 9, y este cantilever ahora ya no está curvo, está recto. Y eso es porque ha funcionado. Y si ustedes han observado, usamos cantilevers largos. Si usamos cantilevers cortos, lo que ocurre es que tenemos una fuerza grande sobre una distancia corta. Entonces se logra, al momento de colocar el cantilever sobre el segmento de anclaje, se logra un movimiento no solamente de giro, sino un movimiento extrusivo. Esto lo podemos evitar en gran medida colocando un cantilever, una palanca lo suficientemente larga. Se ancla entre canino y lateral, de tal manera que cuando enganchemos o sujetemos el cantilever sobre la zona de anclaje, vamos a lograr un mayor momento y una menor extrusión. Entonces, esto es lo que hemos conseguido. Miren cómo se ha evidenciado, ¿cierto?, la lesión periodontal que había en la zona mesial a los molares. Y lo que sucede es que cuando nosotros verticalizamos los molares y hay lesiones previas, ¿sí?, hay estos fondos profundos, ¿no? Al verticalizarlos, esos fondos están ahí, no van a desaparecer, simplemente los vamos a poner en evidencia. Y un último caso, ¿no?, un caso más severo todavía. Observen la inclinación de los molares inferiores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verticalizar de la misma manera estos molares. Esto ha sido reportado. El molar del lado izquierdo, la pieza 8 del lado izquierdo, está más inclinada que la del lado derecho, que es la pieza del cuadrante 4. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente colocamos un alambre donde vamos a aprovechar la resiliencia, eso que se está mostrando ahí. Cantilever largo, va a generar un momento de verticalización sobre el molar que nos va a permitir luego, si es necesario, sembrar hueso, y si no, colocar directamente el implante, ¿cierto? Este implante debe ser sembrado por algún tiempo, y después de ese tiempo, pues es removida la tapa y colocada la restauración definitiva, ¿no? Si esto no es siempre posible, pues se podrá optar por otra alternativa protésica. Pero a lo que nosotros compete es el darle al rehabilitador o al periodoncista las mejores condiciones para que el trabajo que puedan realizar ahí no solamente sea más sencillo, sino tenga un mejor pronóstico, un tiempo de vida mayor. Entonces, podemos verticalizar bajo el mismo principio de cantilevers, de palancas, estos molares. Vean lo que hemos conseguido, comparen ambas radiografías. Ahora, ustedes ven de que aquí, en la radiografía final, no hay una lesión en mesial. Y esto es previsible porque no lo había al inicio, no existía al inicio. Si recordamos el caso anterior, aquí tenemos una lesión evidente, ¿cierto? Una lesión evidente. En el caso segundo no tenemos esa lesión en ninguno de los dos molares. Entonces, es previsible que podamos tener nosotros lesiones persistentes en el primer caso y en el segundo caso no las tengamos, aunque los molares han estado más inclinados, como ustedes recordarán, en el primer caso que en el segundo. Bien, con eso terminamos la presentación del día de hoy. Quisiera agradecer nuevamente la presentación de la doctora María Beatriz Ferro y de la doctora Sandra Ojeda, y la asistencia y la atención de todos ustedes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Renzo Valverde. Espero haya sido de agrado la presentación del día de hoy. Y pues nos quedamos para solucionar las preguntas del caso. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. De verdad, no solamente agradecido, sino que yo personalmente quiero felicitarlo por esa casuística
tan grande que tiene y tan bellamente presentada y tan bien manejada. Vamos a pasar a las preguntas que tenemos de nuestro público. Y bueno, la primera pregunta es acerca de la gingivoplastía, cuando usted mostró el caso, cuando se presentó ese agrandamiento gingival, esa hiperplasia gingival, que se fue haciendo durante el tratamiento y pregunta a nuestro participante si esta técnica quirúrgica de gingivoplastía se pudiera hacer también hacia el final del tratamiento. ¿Usted qué recomienda? ¿Cuál sería el momento más adecuado para hacerlo? Ok, gracias por la pregunta. No se pueden mover dientes en un tejido periodontal enfermo. Entonces, cuando hay problemas ya instalados, crónicos, que refieren esto, pues una pobre higiene, seguramente va a haber un tejido de granulación debajo de la encía, va a haber probablemente placa dura debajo de la encía, algo que esté causando esa reacción tan fuerte, ¿no? Y a tan largo plazo. Entonces, apenas se presenta este tipo de problemas ya de una gingiva pues resistente, que no responde al cepillado, eso es campo del periodoncista, ¿no? Entonces, recurrir inmediatamente a la solución. Yo les muestro imágenes como esas a todos mis pacientes de forma preventiva. En la presentación de caso, donde ¿no? nos ponemos de acuerdo en los términos de tiempo de tratamiento, el tipo de brackets que va a usar, etcétera, les muestro imágenes como esa y les digo, mira, si no cepillas tus dientes, si no usas los colutorios, si no utilizas las pastas de dientes que se te indican, eso es lo que va a pasar. Y bueno, a veces la mamá está con el celular, ¿no? No me está prestando atención. Y le digo, señora, y eso es un presupuesto adicional, porque no lo hago yo, eso lo hace un especialista en encías, un especialista en periodoncia. En ese instante la señora deja el teléfono. Claro que sí, claro que sí. Por supuesto, sí, ante todo la prevención, precisamente por eso estamos aquí tratando de hablar de la manera que usted comentó tan acertadamente de la importancia de la prevención y de usar los elementos de higiene y los productos adecuados para evitar llegar a esos casos extremos de inflamación gingival, de agrandamiento y de hiperplasia gingival, cuando ya la única alternativa ya es una alternativa quirúrgica, ¿verdad? Es correcto. Hay que prevenir, ¿no? Como se dice, para no lamentar. Entonces, para no lamentar, claro, y para tener un éxito en el tratamiento. Así es, éxito para el paciente y éxito para uno como profesional. Para nosotros, también. sí, correcto. Los dientes y las encías están agrandadas, los espacios no se cierran, los dientes no responden al tratamiento y eso es frustrante para el ortodoncista, frustrante para el paciente y frustrante para el padre, ¿no? Entonces tenemos que echar mano sobre ello. Por supuesto. Bueno, la doctora Roxana Chávez nos pregunta qué tiempo se puede utilizar el enjuague bucal Orthogar, si es uso prolongado o solo se puede usar por un tiempo corto. Si le parece, doctor, podría yo sí, por favor. Usted puede responder esta pregunta mejor que yo. Muchas gracias. Pues realmente el enjuague Orthogar es un enjuague como bien lo explicó el doctor, es un enjuague que tiene dos tipos de fluoruros, el fluoruro de sodio, el 0.04%, y el fluoruro de fosfato acidulado. Y al tener sus componentes de fluoruro, no tiene ningún inconveniente para ser de uso prolongado. Cuando hacemos una recomendación de uso limitado del enjuague es cuando hablamos del periogar que tiene clorhexidina, que muchas veces es necesario usarlo también y lo recomendamos alrededor de 2 semanas, pero porque causa estas pigmentaciones después de un uso prolongado. Pero en el caso del enjuague Orthogar puede utilizarse permanentemente durante todo el tiempo que dure el tratamiento de ortodoncia e inclusive en casos donde ya la aparatología ha sido retirada, pero el paciente tiene riesgo de caries, el doctor lo decía, ya hoy en día los pacientes que reciben ortodoncia no son exclusivamente los adolescentes o los jóvenes. Hay pacientes adultos mayores que también están recibiendo tratamientos de ortodoncia. Estos pacientes que pueden tener riesgos de caries radicular, independiente que ya no tengan la aparatología, también son
pacientes a quienes se les indica el uso del enjuague Orthogar como complemento a todo su régimen de cuidado oral. Muchas gracias, doctor, por permitirme esta intervención y no sé si quisiera complementar algo. No, es genial esta alternativa, ¿no? Porque lo que se usaba, los enjuagues de clorexidina, por ejemplo, tiñen los dientes, ¿no? Y esa es una desventaja importante que tiene. Y eso en Orthogar, pues creo que al no tener esta clorexidina, este antimicrobiano, pues no pintan los dientes, no los tiñen, Claro. en el caso de Orthogar. Entonces Sí, es habrá una ventaja. momentos, por supuesto, habrá momentos en que toque usar la clorexidina como tal para bajar la carga bacteriana y acompañar los procedimientos quirúrgicos, pero son momentos muy puntuales. Y contamos con la crema Periogar, que tiene un agente antibacteriano, que es el citrato de zinc, que nos va a ayudar mucho al control de estos microorganismos que están en la biopelícula y que ayudan a bajar esa inflamación gingival. Entonces vamos a pasar, doctor, a la siguiente pregunta que nos hace el doctor Irineo Tarqui, quien lo saluda y pregunta si después del tratamiento de ortodoncia, ¿cuánto tiempo está indicado el uso de una placa de contención? Bien, a ver, vamos a responder ordenadamente esto. El protocolo regular para el uso de un retenedor es los primeros 6 meses se debe de usar 25 horas al día, 8 horas a la semana. El paciente solo se retira del retenedor para lavar sus dientes después de alimentarse. O sea, come, se cepilla los dientes, hace su higiene y se vuelve a colocar el retenedor. Duerme con él. Siempre decirle al paciente mañana, tarde y noche, porque si le decimos todo el día, el paciente dice, todo el día, no duermo con él. Eso es lo que entiende muchas veces. Entonces, decírselo claro. 8 días a la semana, 25 horas diarias, ¿no? O sea, así lo va a entender clarito. Ese es el protocolo regular los primeros 6 meses. Los 6 meses que siguen, solo para dormir. Y a partir de ahí, el paciente nosotros ya lo damos de alta, pero hacemos controles el año que sigue, controles cada 3 o cada 4 meses, ¿cierto? En los cuales el paciente a partir de ahí, de por vida, debería utilizar el retenedor al menos 3 noches a la semana. Y es que el paciente a veces entiende que el tratamiento ortodóntico es eterno, ¿no? O sea, el labio superior, desde los 45 hasta los 60 años, cae 4 milímetros. Lo mismo el labio inferior. El adulto mayor muestra más los dientes inferiores que los superiores. Perdemos estatura con los años, perdemos colágeno, masa muscular, pero no, lo que hizo el ortodoncista, eso es eterno. Y eso no puede ser, no tiene sentido. Como entes biológicos, lo único constante en nosotros es el cambio. Entonces, si quieres que tus dientes sigan derechos, tienes que seguir usando tu retenedor. Se lo decimos bien claro. Cuando dejes de usar tu retenedor, algo malo va a pasar. No va a retornar al original, pero sí algún diente se va a mover, algún espacio se va a abrir. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, el paciente periodontal. El paciente que ha tenido un problema periodontal, ha sido controlado, debe de usar el retenedor todas las noches de por vida. Entonces, estos pacientes van a generar por fuerzas masticatorias, al no tener soporte periodontal, al haber perdido fibras transeptales, altura en el hueso, ¿no? El movimiento dentario se facilita, entre comillas. Entonces, esos espacios, y en general son más recidivantes los espacios, los diastemas, cerrados que los apiñamientos corregidos. No sé si queda claro la idea. Absolutamente, absolutamente claro, doctor. Y déjeme decirle que así como usted lo está expresando tan claramente a nuestros participantes, es la importancia de expresárselo al paciente, como usted lo acaba de decir. Entre más claros seamos con el paciente, más él lo va a acatar y más lo va a interiorizar. Estupendo. Vamos a pasar a la pregunta del doctor Martín de la Quintana, que primero que todo quiere felicitarlo, doctor, por la excelente ponencia. Y la consulta es que si un paciente periodontalmente comprometido con recesiones gingivales, se indicaría una regeneración periodontal previa
al tratamiento de ortodoncia y o posterior a este tratamiento, o si esta decisión ya viene a depender del periodoncista o de la mecánica y planificación del tratamiento de ortodoncia. Bien, primero mis saludos a Martín, él es un buen amigo mío. Un abrazo, Martín, espero estés bien. Y ya yendo a la pregunta, los dientes están sujetos no solamente por la cara vestibular. Entonces, cuando uno ve imágenes como las que mostré, donde hay exposición radicular de 2/3, media raíz, entonces es algo bastante aparatoso. Los dientes están sujetos además por huesos sobre las zonas mesial, distal y sobre el lingual o palatino. Entonces, esos dientes no suelen tener un movimiento importante. A veces no tienen movimiento. Los dientes que presentan movimiento son aquellos que pierden hueso en toda la periferia, ¿no? En todo el perímetro radicular. Entonces empieza a mostrar 1/3, 2/3 de raíz. Si el paciente está controlado periodontalmente, o sea, ha sido sometido a terapia periodontal, esas encías están sanas, va regularmente a sus controles de raspaje, alisaje radicular, el tratamiento regenerativo ya, ¿no? La colocación de membranas, la colocación de hueso, yo sugiero que se haga después del tratamiento. ¿Por qué? Porque algo de huesos adicional se va a perder durante el movimiento dentario. Entonces va a haber retracción de encías, va a haber algo de pérdida de altura de hueso, algo de pérdida de raíz también, de longitud de raíz, se van a redondear los ápices. Entonces habría que hacer un colgajo antes del tratamiento ortodóntico o durante el tratamiento ortodóntico, y al finalizar habría que hacer uno segundo o un tercero, ¿no? Y entendamos que los colgajos, estos periodontales, sean espesor parcial, espesor completo, son muy delicados, ¿no? Y si sumamos al problema de tener que retocar el colgajo sobre el final, o al problema de que el colgajo se pueda perder, le sumamos la dificultad que pueda presentar el paciente para la limpieza correcta de sus dientes, entonces yo sugeriría por estas razones hacer un único tratamiento sobre el final, ya retirados los aparatos ortodónticos. Por supuesto, doctor, muchas gracias. Usted nos comentaba en su presentación y mencionaba que usted trabaja de manera muy articulada con una periodoncista, quien obviamente da todo su concepto periodontal y todo su tratamiento periodontal. La importancia de ese manejo interdisciplinario para el éxito de los casos es definitiva. Nos quisiera profundizar un poquito más cómo maneja ese enfoque interdisciplinario en esta parte ortoperio, que en sus casos se ve supremamente bien manejada. ¿Cómo es ese diálogo? ¿Cómo es ese análisis del caso, del plan de tratamiento? Bueno, siempre que hay un análisis, siempre que hay un paciente periodontal, esto lleva pues a preguntas, a interconsultas con Jimena, que es nuestra periodoncista, y ella siempre está dispuesta, ¿no? Y no solamente a la parte de planificación del tratamiento, ¿no? Sino también a acudir con el matafuegos, con el extinguidor, como lo llamamos acá, ¿cierto? A solucionarnos a veces los problemas. A veces, por ejemplo, movemos dientes sobre frenillos, y cuando movemos dientes sobre frenillos se suele perder tejido periodontal, se suele perder hueso y hueso alveolar, y también se retraen las encías. Entonces, la recolocación de frenillos, por ejemplo, es importante en la planificación de un tratamiento antes de empezar el tratamiento ortodóntico, ¿no? Luego, la planificación de cuándo se van a colocar los implantes. Los implantes no son baratos, entonces el paciente tiene que saber si solamente se van a colocar implantes o si hay necesidad de colocar hueso e implantes, o si simplemente el implante no es viable y más recomendable es una rehabilitación protésica. Entonces, el manejo multidisciplinario es tremendamente importante, porque esto ayuda a que el paciente también planifique sus gastos, ¿cierto? Y si los gastos van a ser durante el tratamiento ortodóntico o posteriores, para que vaya haciendo pues una caja chica y ir juntando algo de dinero para su rehabilitación. Hasta para eso es importante la planificación ortodóntica. Le pongo un ejemplo. El endodoncista
llega un paciente al especialista en endodoncia, hace la endodoncia de los 50 conductos, ¿cierto? En un tercer molar, una cosa que le lleva, pues, ¿no? Todo su conocimiento. Él termina feliz con la endodoncia del tercer molar y luego viene el ortodoncista o el rehabilitador oral y le dice, ¿sabes qué? Ese diente que le han hecho la endodoncia, sáquenlo. Eso es por no planificar las cosas. ¿Quién pierde ahí? Perdemos nosotros prestigio porque el paciente va a pensar tantas sesiones, tanto tiempo perdido, tanto dinero invertido en esto para que luego me digan que el diente pues, ya no sirve. Entonces, es importante la planificación, es importante la comunicación, el tener siempre, en especial un periodoncista a mano, ¿no? La doctora Julia Harfing, no sé si la conocen, ella es una argentina especialista en tratamientos de pacientes adultos, ha escrito muchos libros. Todos los ortodoncistas les recomiendo, ¿cierto?, que tengan siempre a la mano un periodoncista. Y si es posible, cásense con un periodoncista. Eso nos dijo a modo de... No sé si es mi internet, pero perdí al doctor. ¿Tenemos alguna pregunta? Ya, bueno, pues doctor, No, sí no, tenemos... yo estoy aquí, ¿ah? Ok, seguramente fue mi internet en algún momento. Sí, tenemos varias preguntas adicionales, pero pues ya vamos a ir concluyendo para no abusar del tiempo de las personas. Hay la doctora Judith Pinto pregunta, en pacientes con ortodoncia a veces tienden a tener manchas blanquecinas al uso de Ortogar. ¿Por cuánto tiempo se usaría para que desaparezca la mancha blanca y regenere, ya que el enjuague Ortogar también es para la remineralización dental? Sí. Si me permite, doctor, brevemente lo hago. Sí, efectivamente. Gracias. Lo que se ha comprobado es que precisamente esta formulación de este enjuague es efectiva en el control, la prevención y el control de la mancha blanca. Y precisamente cuando hay un paciente con riesgo, debe usarse durante todo el tratamiento de ortodoncia. No podemos bajar la guardia y ya sabemos que el paciente debe ser supremamente meticuloso con su higiene y debe utilizar el cepillo, la crema y el enjuague, de manera que sería todo el tiempo durante el tratamiento de ortodoncia. Muy bien. Bueno, hay preguntas que han repetido que usted ya ha respondido sobre la parte de la cirugía, de los injertos. Hay una pregunta de la doctora Jimena Amashi que quiere saber si la periodontitis agresiva es una contraindicación para el tratamiento ortodóntico. Bien, si el paciente está estabilizado periodontalmente, responde a los requerimientos de, digamos, un statu quo periodontal, puede ser tratado periodontalmente, ortodónticamente, no hay ningún problema. Hoy en día, como ustedes han visto, tratamos pacientes que tienen el soporte periodontal comprometido, o mejor dicho, ha sido comprometido en algún momento de sus vidas, pero si en ese momento está estable, el tratamiento va. Muy distinto es tratar pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿no? Pacientes diabéticos tienen microangiopatías, macroangiopatías, entonces ya ahí entramos en otro campo, ¿no? Igual, pacientes comprometidos técnicamente tiene que darnos un médico de cabecera a la luz verde para empezar, y se pueden tratar. Por supuesto. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta, que además es un saludo especial del doctor Marcos Caso Lai. Felicitaciones por la exposición. Muchos saludos, literalmente dice así, muchos saludos para tu papá Hernán, del doctor Marcos Caso Lai. Ahí la pregunta concreta es, ante un problema de dolor de la ATM, en un paciente joven que acude a un tratamiento de ortodoncia, ¿recomienda comenzar el tratamiento o primero tratar el problema de la ATM? Bien, doctor Marco Caso, muchísimas gracias. Haré presente los saludos a mi papá. Muchas gracias, lo aprecio. El tratamiento de pacientes en general comprometidos
por ejemplo, que tengan endodoncias en camino, que tengan problemas periodontales y ahora que tengan problemas de articulación temporomandibular, deben ser llevados, digamos, a un estado cero, ¿no? Nosotros no podemos colocarle los brackets a un paciente que no puede abrir la boca, empecemos por ahí. Entonces, el problema de articulación, si es dolor, hay problemas de disfunción. Si hay limitación en apertura, hay problemas de disfunción. Todo lo demás, desviación, lateralizaciones en apertura, en cierre, crujidos, clicking articular, son signos, ¿no?, que de alguna manera nos alertan frente a un problema de disfunción craneomandibular que se pueda presentar. Pero el paciente disfuncionado tiene dolor y tiene limitación en apertura. Entonces, esos problemas deben ser resueltos antes de instalar los aparatos de ortodoncia, ¿no? Y el sistema es increíble porque apenas colocamos los aparatos de ortodoncia, el paciente entra en una especie de limbo y se resuelven la mayoría de problemas ortodónticos, de ATM a través de la ortodoncia. La literatura refiere, ¿no?, que hasta el 95% de problemas de articulación pueden ser atenuados o resueltos con un tratamiento ortodóntico bien hecho. Claro que sí. Muchísimas gracias por esta y todas las respuestas, por este manejo impecable nuevamente. Nos queda ofrecerle la invitación para que nos acompañe nuevamente en un futuro evento. Y ya con esto le voy a dar la palabra a nuestra anfitriona, Sandra Ojeda, que tiene unos mensajes para nuestros participantes. De nuevo, muchísimas gracias, doctor Renzo, por esta sesión académica tan enriquecedora. Las gracias a usted, doctora María Beatriz. Un placer, como siempre, estar con usted. Excelente anfitriona. Y bueno, siempre atento a la llamada, ¿no?, de la empresa, de Colgate y de ustedes para poder nuevamente participar con el grupo que los acompaña. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctores, por esta interesante y útil sesión científica. Como les había comentado a nuestros asistentes, esta noche tenemos 4 promociones que serán válidas únicamente hasta este martes 24 de agosto. Como podemos ver, la primera promoción está enfocada a pacientes con alguna condición periodontal, mientras que la promoción número 2 está dirigida a pacientes con ortodoncia. Y finalmente la promoción 3 y 4 está enfocada a ayudar a los pacientes a mantener una adecuada salud oral. Existen 2 formas para poder acceder a estas promociones. La primera es escaneando el código QR que se encuentra debajo de cada promoción en la cual estén ustedes interesados, y esto les va a llevar a un contacto de WhatsApp que nos va a permitir contactarlos para poder gestionar la compra y el envío. La segunda forma es digitando el link que se encuentra también debajo de la promoción o copiando el link que se encuentra en el chat que estamos colocando en este momento, en el chat del evento. Y es importante aclarar que deben de usar el enlace único que corresponde a la promoción en la cual estén interesados. Recuerden que pueden enviar su mensaje en estos momentos y en el transcurso de los días se les contactará. Para terminar, doctor Valverde, me gustaría agradecerle por su excelente ponencia y por compartir con nosotros sus conocimientos. Igualmente, doctora María Beatriz, un gusto haberla tenido esta noche en el evento de hoy. Y gracias a cada uno de nuestros participantes por acompañarnos y los esperamos en los próximos eventos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Gracias, doctor. Sandra. Gracias, doctor. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación, como siempre. Gracias.